Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a ver un tema práctico que corresponde al tema de vitaminas. Se llama conversiones vitamínicas. Por medio de las conversiones vitamínicas, nosotros vamos a poder calcular las cantidades de vitaminas ingeridas, dependiendo de cuál sea su origen, es decir, ya sea que venga de alimentos, tanto en formas activas como provitaminas, o que sean versiones sintéticas que encontramos en los suplementos o alimentos fortificados. Estas conversiones vitamínicas nos van a permitir unificar a través de una única unidad de medición las diferentes fuentes que muchas veces tienen equivalencias distintas. Comenzamos entonces con la vitamina A. Esta vitamina se encuentra en los alimentos de origen animal en forma de retinol, ya sea esterificado o libre. Dentro de los alimentos fuentes de origen animal encontramos los pescados grasos, el hígado, la yema de huevo, la manteca, la crema, el queso y las leches fortificadas. En los alimentos de origen vegetal, en cambio, lo vamos a encontrar como provitamina, como carotenos, que son los pigmentos coloreados. Lo vamos a encontrar en vegetales y frutas. Vegetales de hoja verde como la espinaca, selga, lechuga, espárrago, zanahoria, zapallo, calabaza, batata. Frutas amarillas como duraznos, damascos, melones y también en frutas y hortalizas rojas. El requerimiento de vitamina A se expresa como equivalentes de la actividad de retinol, ¿sí? Como ARE. Anteriormente se expresaba como retinol equivalente, como RE, pero estudios recientes que buscaron evaluar la absorción de los carotenos de la dieta determinaron que había una sobreestimación en la cantidad de carotenos que se transformaba en vitamina A, que era un 50% menor. Por lo tanto, fue necesario modificar las equivalencias con las que se trabajaba y por eso es que se realizó el cambio y actualmente la unidad son equivalentes de la actividad del retinol. En el presente cuadro van a encontrar las diferentes equivalencias. Un microgramo de equivalente de la actividad de retinol es igual a 1 microgramo de retinol, a 2 microgramos de betacarotenos provenientes de suplementos, a 12 microgramos de betacarotenos provenientes de la dieta. Esto quiere decir que la absorción de los betacarotenos de los alimentos es menor a aquellos que provienen de suplementos. Equivale también a 24 microgramos de otros carotenos, como son los alfa-carotenos y las beta-criptosantinas, a 3,33 unidades internacionales de retinol y a 20 unidades internacionales de beta-carotenos. A través de este cuadro, nosotros vamos a poder unificar en una única equivalencia, en una única unidad, que es este equivalente de la actividad de retinol, sin importar cuál sea el origen de la vitamina, ya sea que provenga de retinol, de carotenos, de suplementos, de alimentos, y también unificar y poder realizar las conversiones si está en otras unidades, como es el caso de las unidades internacionales. Esto debe interpretarse de la siguiente manera. Por cada microgramo ingerido de vitamina A, ya sea a través de alimentos o suplementos, el organismo absorbe 1 microgramo de retinol. Por cada 2 microgramos de betacarotenos, el organismo realiza bioconversión a 1 microgramo de retinol. En el caso de los betacarotenos de la dieta, 12 microgramos van a ser transformados en 1 microgramo de retinol y 24 microgramos de otros carotenos se van a transformar también en 1 microgramo de retinol. Vamos entonces a llevarlo a un ejercicio práctico. Pablo incorpora a través de su dieta 450 microgramos de retinol, 1440 microgramos de betacarotenos y 2640 microgramos de alfa-carotenos. ¿Cuántos microgramos de equivalentes de actividad de retinol incorporó en el día? Para resolverlo, los microgramos de retinol los vamos a sumar tal cual están.
porque como ven en la tabla, 1 microgramo de equivalente de la actividad de retinol es igual a 1 microgramo de retinol. En el caso de los betacarotenos, estos son provenientes de la dieta, como aclara en la consigna, por lo tanto vamos a tener que dividirlos por 12, porque el organismo cada 12 microgramos de betacarotenos va a formar 1 microgramo de retinol. Lo mismo ocurre con los alfa-carotenos, vamos a tener que dividirlos por 24, ya que cada 24 microgramos el organismo obtiene o sintetiza 1 microgramo de retinol. Luego de realizar la división, ya podemos sumar todos los valores. Vamos a tener los 450 microgramos que provenían del retinol, 120 microgramos que provienen de los betacarotenos y 110 microgramos que provienen de los alfacarotenos. Es decir, que esa persona incorporó en ese día 680 microgramos de equivalentes de la actividad de retinol, es decir, 180 microgramos de vitamina A. ¿Cómo se modificaría dicho resultado si comenzara a consumir un suplemento diario que aporta 2.533 unidades internacionales de betacarotenos? En este caso debemos dividir las 2.533 unidades internacionales por 20, ya que el organismo cada 20 unidades internacionales de betacarotenos sintetiza 1 microgramo de retinol. Esto nos da como resultado 126,65 microgramos. Para obtener el total, debemos sumar el valor obtenido anteriormente de 680 microgramos, que es la vitamina A proveniente de la alimentación, más los 126,65 microgramos provenientes del suplemento. El total es 806,65 microgramos de equivalentes de la actividad de retinol, es decir, que Pablo consume diariamente 806,65 microgramos de vitamina A, 680 provienen de la dieta y 126,65 provienen del suplemento de betacarotenos. Comenzamos ahora con el folato o vitamina B9. El contenido de ácido fólico de la alimentación se expresa como folato dietético equivalente, como FDE. Existen diferencias en la biodisponibilidad de este micronutriente dependiendo de cuál sea el origen. El ácido fólico que se encuentra naturalmente contenido en los alimentos tiene una menor absorción con respecto al que se incorpora en versión sintética, es decir, aquel que se encuentra en los alimentos fortificados o en los suplementos. Teniendo en cuenta entonces estas diferentes formas en las que se presenta el folato, se proponen las siguientes conversiones y equivalencias. Un folato dietético equivalente es igual a 1 microgramo de folato proveniente de los alimentos, es decir que el folato de los alimentos va a ser nuestro patrón. Se considera que la absorción es del 50%, equivale a 0,6 microgramos de ácido fólico sintético consumido con alimentos, es decir, el que proviene de los alimentos fortificados, especialmente los cereales. La absorción de estos es del 85% y equivale a 0,5 microgramos de ácido fólico sintético consumido en ayunas, es decir, de un suplemento, que la absorción es del 100%. Esto nos permite ver que las versiones sintéticas tienen una absorción mayor a la versión natural, es decir, al ácido fólico que encontramos en los alimentos, y que además, si este se consume fuera de las comidas, todavía es mayor la absorción. Esto nos permite generar el cálculo de los folatos dietéticos equivalentes, que es el que vamos a tener que usar para calcular los microgramos de folato de la alimentación. Vamos a sumar los microgramos de folato de los alimentos, que dijimos que equivalían a 1 y que van a ser nuestro patrón. Y luego vamos a los microgramos de folato que provengan de alimentos fortificados, los vamos a multiplicar por 1,7, porque tienen una absorción mayor que el folato de los alimentos.
este 1,7 se obtuvo de dividir 85%, que es la absorción, con respecto al 50%, que es la absorción del folato de los alimentos. Para el caso de los suplementos, los microgramos ingeridos se van a multiplicar por 2, porque la absorción es del 100%. Es del doble que el folato que se incorpora con los alimentos. Veámoslo entonces con un ejemplo. Marcela está cursando la semana 6 de embarazo. Recibe diariamente un suplemento de 400 microgramos de ácido fólico. Además, consume a través de los alimentos 150 microgramos naturales y otros 200 microgramos provenientes de alimentos fortificados. ¿Cuál es el valor de folato dietético equivalente? Para resolverlo, en primer lugar, vamos a sumar los microgramos provenientes de los alimentos, es decir, aquel ácido fólico que naturalmente se encuentra en el alimento. Y lo vamos a sumar tal cual porque dijimos que era nuestro patrón. Un microgramo equivale a un microgramo de folato dietético equivalente. En el caso de los suplementos, como la absorción es del doble del ácido fólico que naturalmente está en el alimento, vamos a multiplicar los 400 microgramos por 2. Y para el caso de los alimentos fortificados, como la absorción era del 85%, es decir, de un poquito más, se tiene que multiplicar por 1,7, es decir, 200 microgramos por 1,7. Finalmente, se suman los tres valores, es decir, del folato proveniente de las tres fuentes, el suplemento, los alimentos naturales y los alimentos fortificados, y nos da que los folatos dietéticos equivalentes son 1290 microgramos. Esto quiere decir que esta mujer consume diariamente 1290 microgramos de ácido fólico. Ahora, con respecto a la niacina o a la vitamina B3, las necesidades del organismo van a ser cubiertas a través de dos fuentes. Por un lado, la niacina preformada, que se encuentra libre en los alimentos, y por otro, a través del triptofano. El triptofano es un aminoácido esencial que va a actuar como precursor y que el organismo va a biosintetizar niacina a partir de él. Las cantidades de niacina, es decir, el contenido de la alimentación, se expresan como niacina equivalentes, como NE. Y si bien siempre existen diferencias y variaciones individuales, se establece por convención que en promedio, del total de proteínas ingeridas en el día, el 1% al menos representa el contenido de triptofano. Y a su vez, que cada 60 miligramos de triptofano, el organismo sintetiza 1 miligramo de niacina, que es lo mismo que 1 miligramo de niacina equivalente. Llevémoslo entonces a la práctica. ¿Cuál es el contenido de niacina equivalentes de la alimentación de Matías si consume 80 gramos de proteína al día y 9 miligramos de niacina? Para resolverlo, lo primero es evaluar cuánto triptofano consumió ese día. Para ello vamos a considerar que el 1% de las proteínas corresponde al triptofano, es decir, 800 miligramos de triptofano. Luego, a través de una regla de 3 simple, vamos a evaluar qué cantidad de triptofano va a ser transformado por el cuerpo en niacina. Para eso partimos de la base de que cada 60 miligramos de triptofano, el organismo sintetiza 1 miligramo de niacina. En este caso tenemos 800 miligramos que son igual a X. Al hacer la regla de 3 simple, obtenemos que la cantidad de niacina que se formó a través del triptofano consumido por Matías es de 13,33 miligramos. Finalmente, lo único entonces que nos queda por hacer es sumar estos miligramos que se obtuvieron de la bioconversión del triptofano con los miligramos de niacina libre que consumió a través de los alimentos. Sumamos entonces los 13,33 miligramos más los 9 miligramos provenientes de los alimentos. Por lo tanto, los niacina equivalentes, es decir, los miligramos de niacina consumidos en el día, son
22,33. Para ejercitar este tema, les recomendamos entonces, en primer lugar, leer el capítulo de vitaminas de la guía práctica, que inicia en la página 60. Ahí van a encontrar toda la parte teórica de lo que vieron en la clase de hoy y además van a encontrar la explicación de cómo hacer las conversiones de vitamina D, vitamina E y vitamina B6. Van a ver que son muy sencillos los cálculos, son únicamente reglas de 3 simple. Y una vez que hayan leído el capítulo, les recomendamos realizar los ejercicios de la página 63 y 64 de la guía. Como siempre, van a tener un foro de consultas para realizar cualquier pregunta o sacarse cualquier duda que tengan. Ahora sí, para finalizar, muchas gracias. Espero que tengan una buena semana.